Me llamo Lucía. Soy enfermera desde hace 6 años. Lo que voy a contar ocurrió durante mis prácticas en el Hospital General de San Andrés, en el estado de Veracruz. Era mi primera rotación de turno nocturno. No sabía lo que me esperaba. El hospital tenía 2 salas, la nueva, donde trabajábamos normalmente, y la vieja, que estaba clausurada desde hace más de 15 años. Todos sabíamos que esa parte estaba cerrada por un incendio que se produjo durante una epidemia de dengue hemorrágico. Murieron más de 30 personas en una sola semana. Algunos médicos incluso se suicidaron después de no poder salvar a sus pacientes, o al menos eso se decía. El ala vieja se mantenía intacta, como si fuera un mausoleo. Nadie quería entrar allí. Y yo, por supuesto, no creía en fantasmas, hasta que me tocó hacer guardia sola. Esa noche, la supervisora se ausentó por una emergencia familiar. Me asignaron al control de pacientes en observación. Tenía que revisar signos vitales, cambiar sueros y asegurarme de que todo estuviera en orden. Una noche tranquila, o eso parecía. A eso de las 2:43 de la madrugada, escuché un timbre de llamado. Lo extraño es que no venía de ninguna habitación activa. El sonido era más débil, como filtrado. Salí al pasillo y lo oí claramente. Venía del ala cerrada. Pensé que quizá era una interferencia, pero entonces vi que una luz parpadeaba en el extremo del corredor, justo donde comenzaba la zona clausurada. La puerta, que siempre estaba cerrada con candado, estaba abierta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me acerqué lentamente. La puerta crujió con un gemido bajo, como si protestara. Adentro, el olor era diferente: polvo, humedad y algo más, metálico, como sangre seca. Encendí mi linterna. Todo estaba cubierto con sábanas blancas. Las camillas, los escritorios, incluso las sillas de ruedas. Había telarañas. Todo parecía congelado en el tiempo. «Hola», llamé. Mi voz sonó pequeña, ridícula. Un chillido de llantas me hizo girar. Una de las sillas de ruedas se estaba moviendo sola hacia el fondo del pasillo. Pensé que podía ser una corriente de aire. Eso me dije, pero no había ventanas abiertas. Y ese pasillo no tenía salida. Avancé contra todo instinto tras la silla. Se detuvo frente a una habitación con la puerta semiabierta. La placa oxidada decía: Observación 217. Entré. Dentro, una cama aún tenía sábanas y sobre ella una silueta. No respiraba. Pensé que quizá alguien se había colado, un indigente. Me acerqué, puse mi mano sobre su hombro y en ese momento se giró de golpe, pero no tenía rostro. Era una figura cubierta de vendas ensangrentadas. De su boca, o lo que fuera eso, salió un gemido lastimero. «No me dejes sola». Corrí. No recuerdo haber gritado, pero debí hacerlo. Las luces parpadeaban. El pasillo se alargaba. Las puertas comenzaban a abrirse una por una, como si algo me persiguiera. Escuchaba pasos detrás de mí, respiraciones. Cuando por fin salí al pasillo principal, todo estaba en silencio. La puerta del ala vieja, ahora sí, estaba cerrada con candado, como si nada hubiera pasado. Volví a la estación de enfermería temblando. No dije nada. Nadie me hubiera creído. A la mañana siguiente, la supervisora regresó. Le pregunté, como quien no quiere la cosa: ¿qué pasó con los pacientes de la zona vieja? Me miró fijamente por unos segundos. «Lucía, no deberías hablar de eso. Algunos todavía creen que esperan ser atendidos. Desde esa noche, nunca más hice un turno nocturno sola, y cada vez que paso por ese pasillo, siento que alguien, detrás de la puerta cerrada, sigue tocando el timbre».
Camila tenía 16 años cuando escuchó la voz por primera vez. No era un susurro común, era grave, profunda, como si viniera desde las grietas del mundo. Estaba sola en su habitación, con la lámpara encendida y el viento soplando afuera. Se miraba en el espejo cuando la voz dijo: «Te ves hermosa cuando tienes miedo». Se giró de golpe, pero no había nadie, solo su reflejo, tembloroso, ligeramente desfasado. Al principio pensó que era su imaginación, pero esa noche, mientras dormía, soñó con una figura sin rostro sentada en su cama, que murmuraba frases en un idioma que no entendía. Al despertar, tenía las uñas llenas de tierra. Su ventana estaba abierta y su ropa empapada de barro. Los días siguientes fueron aún peores. Su madre notó que Camila hablaba dormida. A veces reía sola, con una risa seca y hueca que nunca había tenido. Comenzó a arrancarse el cabello frente al espejo, diciendo que algo dentro de ella necesitaba espacio. El padre Joacán fue el primero en sugerirlo: posesión. «Lo he visto antes, no es solo un trastorno mental», dijo, mirando fijamente los dibujos que Camila hacía en las paredes, símbolos extraños, espirales, ojos sin párpados, y siempre un nombre: Ameón. «¿Quién es Ameón?», preguntó su madre una noche. Camila, con voz ronca, solo respondió: «Él me ve desde adentro». Fue entonces cuando comenzó a cambiar físicamente. Su piel palideció, los ojos se le tornaron opacos, como cubiertos por una niebla gris. Dejó de comer, decía que la carne le sabía a tierra. Empezó a levitar por segundos durante las noches, mientras murmuraba en un dialecto antiguo, más allá del entendimiento. El padre Joaquín contactó al Vaticano, recibió permiso para realizar un exorcismo, pero le advirtieron: «Ameón no es un demonio común, es un caminante de almas, no expulsa, sustituye». La ceremonia fue preparada en el sótano de la iglesia, un espacio de piedra, viejo, húmedo. Camila fue atada a una cama con correas bendecidas. Llevaba días sin hablar, pero al verla allí, abrió los ojos y sonrió con los labios secos, agrietados. «¿Vienes a sacarme? Es adorable. El cuerpo es mío, viejo idiota». El sacerdote comenzó el ritual. Las palabras latinas resonaban en el aire espeso. Camila se retorcía como si su columna se quebrara por dentro. El olor a azufre invadió el lugar. Las luces parpadearon. «Ego te exorcizo, omnis spiritus immunde». Camila rió. De su boca salió un vómito negro, espeso, que se arrastró por el suelo como si estuviera vivo. Las velas explotaron una por una. El suelo tembló. De pronto, Camila gritó tan fuerte que el padre Joaquín cayó de rodillas. «Yo no soy Camila». Su voz era múltiple. Decenas de tonos salían al mismo tiempo. Hombres, mujeres, niños, llantos, risas, gritos de dolor. Ella me dejó entrar, me llamó en sueños, me ofreció su alma, ahora es mía. El sacerdote no se rindió. Continuó rezando, salpicándola con agua bendita. Su piel comenzó a quemarse. Ampollas brotaban con cada palabra sagrada. Pero entonces sucedió lo impensable. Camila abrió los ojos, con una lágrima real, humana, cayendo por su mejilla. «Padre, por favor, sáquelo. Me duele tanto». Esa súplica fue la grieta. El sacerdote elevó su voz, ahora más firme. Las cadenas temblaron. Camila comenzó a convulsionar violentamente, mientras el demonio gritaba: «No, volveré, nunca estarás segura». Con un último rezo, el cuerpo de Camila se arqueó, soltó un alarido inhumano y quedó inmóvil. Silencio. Solo su respiración agitada rompía la quietud. Pasaron semanas. Camila parecía haber vuelto. Comía, dormía, a veces reía, pero ya no era la misma. No se acercaba a los espejos, no podía mirar a nadie a los ojos. Una noche
su madre la encontró hablando sola frente a la ventana. ¿Con quién hablas, hija? Camila giró lentamente. Con él. Dijo que me dejó una parte suya, que regresará cuando esté lista. Sus ojos brillaban levemente en la oscuridad, y entonces sonrió. La misma sonrisa que el demonio tenía aquella noche. Camila se retorcía como si su columna se quebrara por dentro. El olor a azufre invadió el lugar. Las luces parpadearon. «Ego te exorcizo, omnis spiritus immunde». Camila rió. De su boca salió un vómito negro, espeso, que se arrastró por el suelo como si estuviera vivo. Las velas explotaron una por una. El suelo tembló. De pronto, Camila gritó tan fuerte que el padre Joaquín cayó de rodillas. «Yo no soy Camila». Su voz era múltiple. Decenas de tonos salían al mismo tiempo. Hombres, mujeres, niños, llantos, risas, gritos de dolor. Ella me dejó entrar, me llamó en sueños, me ofreció su alma, ahora es mía. El sacerdote no se rindió, continuó rezando, salpicándola con agua bendita. Su piel comenzó a quemarse, ampollas brotaban con cada palabra sagrada. Pero entonces sucedió lo impensable. Camila abrió los ojos, con una lágrima real, humana, cayendo por su mejilla. «Padre, por favor, sáquelo. Me duele tanto». Esa súplica fue la grieta. El sacerdote elevó su voz, ahora más firme. Las cadenas temblaron. Camila comenzó a convulsionar violentamente, mientras el demonio gritaba: «No, volveré, nunca estarás segura». Con un último rezo, el cuerpo de Camila se arqueó, soltó un alarido inhumano y quedó inmóvil. Silencio. Solo su respiración agitada rompía la quietud. Pasaron semanas. Camila parecía haber vuelto. Comía, dormía, a veces reía, pero ya no era la misma. No se acercaba a los espejos, no podía mirar a nadie a los ojos. Una noche, su madre la encontró hablando sola frente a la ventana. «¿Con quién hablas, hija?» Camila giró lentamente. «Con él. Dijo que me dejó una parte suya, que regresará cuando esté lista». Sus ojos brillaban levemente en la oscuridad, y entonces sonrió. La misma sonrisa que el demonio tenía aquella noche. ¿Te gustaría que esta historia la adapte a un guión para cortometraje o la transforme en audio narrado? Esta historia que escucharan es verídica y pruebas con fuentes viales como Mexico News Daily, Catholic News Agency y National Catholic Register. Esperamos se diviertan. Comenzamos. Y recuerden, no estamos solos. En una parroquia de la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, México, tuvo lugar un episodio de exorcismo que ha sido relatado por personas que asistieron como testigos indirectos. La joven protagonista del suceso era una niña de unos 12 años. Según el relato, había participado en una visita escolar al cementerio local acompañada de sus compañeros, y en esa expedición, como parte de una broma o experimento juvenil, utilizaron una tabla Ouija con la intención de contactar a alguien que estaba enterrado allí. Tras esa visita, comenzaron a manifestarse conductas extrañas. La niña quedó inquieta por las noches, empezó a rascarse hasta hacerse heridas en los brazos, y sus padres la llevaron tanto al médico como a un psiquiatra, sin que estos especialistas encontraran una explicación clínica o psiquiátrica suficiente. Conforme pasaban los días, el comportamiento se volvió más inquietante. Empezó a hablar en un idioma desconocido. Algunos testigos piensan que podría haber sido arameo o una lengua semítica. Presentó gritos y convulsiones de tipo no habituales, y su familia y la parroquia consideraron que podría tratarse de una posesión. El rito de exorcismo. Los sacerdotes de la parroquia, tras descartar o al menos investigar la vía médica, como lo exige la normativa de la Iglesia católica para estos casos,
autorizaron un exorcismo. En ese momento, la joven ya estaba en una condición de evidente sufrimiento, con episodios de gritos, movimientos involuntarios, contorsiones y rezos interrumpidos por estallidos. Uno de los asistentes al ritual, un aprendiz de exorcista al que llamaremos Joaquín, seudónimo, comentó que él ayudó sujetando los brazos de la niña mientras dos sacerdotes llevaban el rito. Relató que la niña escupió, gritó como si una voz masculina estuviese dentro de ella y que él tuvo dificultades para contener sus movimientos. Durante el ejercicio se escuchó por grabación, según el testigo, la voz de uno de los sacerdotes que repetía mandatos como: «En el nombre de Cristo, sal de aquí, espíritu impuro», y luego una voz grave, masculina, furiosa, que contestaba con cómoles de agonía. Tras el clímax del ritual, la niña cayó exhausta. De repente volvió a un estado tranquilo, como normalizada. El asistente contó: de pronto volvió a ser la niña de 12 años. Ya había terminado. Después, y repercusiones. Según el testigo, la familia y la parroquia consideraron que la liberación había sido exitosa. El acontecimiento reavivó el interés por el fenómeno de los exorcismos en México. Se menciona que en el país los casos aumentan y que la Iglesia Católica Mexicana tiene asignados varios sacerdotes exorcistas. Por ejemplo, se cita que el padre Francisco López Sedano, exorcista en la Arquidiócesis de México, afirma tras haber realizado al menos 6,000 exorcismos en su carrera, lo que da una idea del volumen de estos rituales en el país. Importante subrayar que, aunque el relato viene de un medio periodístico y por tanto con cierto nivel de credibilidad, no todos los detalles han sido verificados independientemente. Por ejemplo, la grabación, la identificación exacta de la niña o del templo, etc. En el contexto mexicano hay una mezcla de tradiciones católicas y también de creencias indígenas, populares, que influyen en la forma de ver estos fenómenos. El artículo que relata este caso explica que los chamanes y curanderos también tienen rituales de expulsión de espíritus en la tradición mexicana. Desde la perspectiva de la Iglesia Católica, el exorcismo es considerado un acto serio que requiere diagnóstico previo, psicológico, médico, para descartar otras causas y además autorización eclesiástica. En México, este procedimiento se realiza, aunque no se hace público, en muchos casos, para evitar sensacionalismos. Desde la ciencia, algunos investigadores han señalado que los casos de posesión podrían explicarse por factores psicológicos, culturales y sociológicos. Por ejemplo, una revisión interdisciplinaria señalaba que la probabilidad de que un caso sea científicamente inexplicable es muy baja, aunque reconocen que el fenómeno sigue siendo en buena parte un enigma. La niña, según se informa, recuperó un estado de relativa normalidad, volvió a la escuela y la familia cambió su modo de ver la espiritualidad. Se acercaron más a la parroquia, a los sacramentos y a la oración. El ritual quedó registrado como liberación en la memoria de los participantes. El hecho se convirtió, para los sacerdotes que lo atendieron, en un caso de referencia para formar, o al menos sensibilizar, a otros en el ministerio de exorcismos, pues en México hay cada vez más demanda, se dice, de este tipo de